¿Qué onda, Máster de la Conciencia? Vamos a continuar con relatos de poder. Chequen nada más esta parte de relatos en la estrategia del brujo. Chequen nada más. Atención, Atención, así como decía don Juan Matus. Requiero tu atención, Carlitos, al 100%. Atención. El aliado es propiamente el nahual. Los brujos, sin embargo, pueden aprender a percibir el aliado en una forma de lo más intrincada. Y al hacerlo así, se meten demasiado adentro en una nueva visión. Así que para protegerte de este destino, yo no recalqué el aliado como los brujos lo hacen. Estamos hablando de relatos de poder. Pero aquí nos da, para los que hemos leído a Castaneda, nos está hablando de los antiguos videntes en fuego interno. Ahí va de nuez. Así que para protegerte de este destino, yo no recalqué el aliado como los brujos lo hacen. Los antiguos videntes, ¿hasta qué visión se metieron? Tras generación de usar plantas de poder, los brujos, acá nada más le dice los brujos, no los brujos antiguos, han aprendido a dar cuenta en sus visiones de todo lo que se puede dar cuenta acerca de ellas. Yo diría que los brujos, al usar su voluntad, han logrado ampliar sus visiones del mundo. Mi maestro y mi benefactor, recordemos que su maestro y benefactor de Don Juan fue el Nahual Julián y el Nahual Elías. Mi maestro y mi benefactor eran claro ejemplo de esto. Repetimos otra vez. Yo diría que los brujos, al usar su voluntad, han logrado ampliar sus visiones del mundo. El Nahual Elías y el Nahual Julián ampliaron sus visiones del mundo. Mi maestro y mi benefactor eran claro ejemplo de estos. Eran hombres de gran poder, pero no eran hombres de conocimiento. Se quedaron atrapados como los antiguos videntes. Tómala, papi. Ahí va otra vez. Eran hombres de gran poder, pero no eran hombres de conocimiento. No llegaron al nivel de hombres de conocimiento. Jamás rompieron las barreras de sus enormes visiones. Igual que los antiguos videntes, les pasó lo mismo. Y por eso jamás llegaron a la totalidad de sí mismo. Qué grueso. Qué grueso, ¿eh? Jamás llegaron a la totalidad de sí mismo, aunque sabían que existía. No era que viviesen vidas aberradas tratando de agarrar cosas más allá de su alcance. Sabían que habían perdido la ocasión y que solo a la hora de su muerte se les revelaría el misterio total, como a todos, como a todos nosotros, que se nos va a revelar en el momento de nuestra muerte, se nos van a revelar los secretos. La brujería les había permitido echar un solo vistazo, pero nunca les dio el verdadero medio de llegar a esa esquiva totalidad de sí mismo. La totalidad de sí mismo. ¿Qué es la totalidad de sí mismo? Nos dice la explicación de los brujos, don Juan Matus, que el hombre está en una burbuja de la percepción y que esta burbuja de la percepción está cortada a la mitad. Por un parte era el tonal y por otro es el nahual. Muchos de los antiguos videntes se perdieron en el nahual, en sus visiones, de la segunda atención. La totalidad de sí mismo es abarcar la primera atención, la cotidianidad del tonal, y el nahual, la segunda atención. Cuando se abarca esa totalidad, como nos plantea don Juan Matus, se llega a la totalidad de sí mismo para poder entrar a la tercera atención, pero sereno y desprendido, desapegado. Ya me di al poder, dice don Juan, que el destino me rige. Si en cambio sus maestros y su benefactor no lo alcanzaron. Si era el Nahual Elías y el Nahual Julián. Yo te di
lo suficiente de la visión de los brujos, sin permitir que te enganchara. Es decir, hasta aquí todavía no la presentaba al inquilino, que ese fue uno de los principales que enganchó a muchos de los nahuales. Va de nuez, yo te di lo suficiente de la visión de los brujos, sin permitir que te engancharas, que se perdieran en la segunda tensión, en el poder de las visiones. Te dije que si uno hace encarar a dos visiones, primera y segunda tensión, la una contra la otra, puede escurrirse entre ambas para llegar al mundo real. ¿Quién sueña a quién? ¿El soñador o el soñado? ¿Quién es real? ¿El soñador o el soñado? La una contra la otra puede escurrirse entre ambos para llegar al mundo real. Me refería a que solo puede llegarse a la totalidad de uno mismo cuando uno tiene bien entendido que el mundo es simplemente una visión, sin importar que esa visión pertenezca a un hombre común o a un brujo. Nos plantea don Juan en Fuego Interno que los antiguos videntes, cuando llegaba la conquista a los españoles, encontraron a muchos de los que habían quedado, de los antiguos videntes. Los primeros antiguos videntes ya se habían ido. Los que se quedaron estaban atrapados en sus visiones, ¿no? Ni se dieron cuenta de que los estaban conquistando. Estaban en su visión de la segunda tensión, atrapados. Pero también los españoles, los conquistadores, venían atrapados de su visión tonálica, del tonal de los tiempos, ¿no? Y los antiguos videntes estaban atrapados en sus visiones de la segunda tensión, las visiones del nahual. Ninguno de los dos están en la totalidad de sí mismos, ni los que están atrapados en el tonal de los tiempos, ni los que están atrapados en el nahual, en las cuestiones espirituales. Equilibrio, Master, equilibrio. Sin importar que esa visión pertenezca a un hombre común o a un brujo. ¡Wow! Aquí es donde me he apartado de la tradición. Aquí es, dice don Juan, aquí es donde me he apartado de la tradición. Se apartó de todos los antiguos videntes, de su forma de ver el mundo. Tras una lucha de toda la vida, sé que lo que importa no es aprender una nueva descripción, ni del tonal, ni del nahual. Visiones del nahual, así, wow, maravilloso, ¿no? Ya sea que el punto de encaje se vaya hacia arriba o hacia abajo, o queden maravillados en el tonal de los tiempos, ¿no? Tan solo es una descripción. Sé que lo que importa no es aprender una nueva descripción del mundo, sino llegar a la totalidad de sí mismo, a estar en este mundo y en el otro, estar en el tonal y estar en el nahual, pero de manera equilibrada. Hay que llegar serena, hay que llegar al nahual sin maltratar al tonal. Y sobre todo sin dañar el cuerpo. Tú tomaste esas plantas siguiendo los pasos exactos que yo mismo seguí. La única diferencia fue que en vez de sumergirte en ellas, me detuve cuando creí que ya había juntado suficientes visiones del nahual. Juntar suficientes visiones del nahual. E igual del tonal. Esa es la razón por la que nunca quise discutir los encuentros con las plantas de poder, ni dejarte hablar como loco de ellas. No venía el caso de tratar de hablar de lo que no se puede hablar. Esas fueron las verdaderas excursiones al nahual, a lo desconocido. Primera atención, lo que se puede conocer.
lo conocido. Segunda atención, lo desconocido, el nahual. Tercera atención, lo que no se puede conocer, sino que se rasga. Llegar a ese equilibrio entre el tonal y el nahual. Llegar a la totalidad de sí mismos. Entrar a lo conocido y a lo desconocido. Mi máster. Hasta los brujos de la calidad del Nahual Julián y el Nahual Elías no llegaron a la totalidad de sí mismos. De ahí que don Juan Matus le dice a Carlos Castaneda que el entrenamiento y el camino del guerrero es 7 por 24. ¿Por qué 7 por 24? Los 7 días de la semana y las 24 horas del día. 12 del día, que son las 12 horas de acecho, y 12 en la noche, que es el sueño, el ensoñar. Estar despierto en vigilia, cuando estamos con nuestros ojos abiertos, y estar despiertos cuando nos vamos a dormir, en ensoñar. ¡Qué maravilla! La totalidad de sí mismo. Y no todos llegan. Fuerza, Master.